Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión general del Instituto Nacional de Perinatología, donde conmemoramos el 48 aniversario. Hoy celebramos que el INPER durante este tiempo ha marcado el estándar más alto en atención materno-fetal en México. En esta gran institución se consolida una atención clínica caracterizada por un alto humanismo, una investigación de vanguardia y la formación de especialistas de alto nivel para contribuir a la salud perinatal mexicana. Presento a ustedes a la coordinadora de esta sesión titulada Medicina Materno-Fetal en el INPER, redefiniendo lo posible. Doctora Sandra Acevedo Gallegos, jefa del Departamento de Medicina Materno-Fetal INPER. Muchas gracias a todos por su asistencia. La verdad es que cuando nos solicitaron que preparáramos esta sesión, sentimos que realmente es un gran compromiso llevar el mensaje de lo que ha representado el Instituto Nacional de Perinatología para el país. Y como pues, el título quisimos nombrar, pues redefiniendo lo posible, porque a fin de cuentas siempre partimos de que el no ya lo tenemos, de que no se puede ya lo tenemos. Y a fin de cuentas el ir en las expectativas más allá, el creer que las situaciones son posibles y que podemos cambiar la realidad en la que vivimos, creo que es algo que nos mueve como instituto. Obviamente voy a hablar de las aportaciones que ha hecho la medicina materno-fetal a lo que se realiza actualmente en el país. La doctora Berenice Velázquez Torres, también médico adscrito del departamento, ella nos va a hablar acerca de la educación y de la investigación. El doctor Juan Manuel Gallardo Gaona, que también es médico adscrito al departamento, nos va a hablar acerca de la asistencia. Y finalmente la doctora Yasmín Copado Mendoza nos hablará acerca de los proyectos que se han desarrollado a partir del instituto y a partir del departamento de medicina fetal y lo que hemos logrado. Nosotros, el doctor Gallardo y yo, estamos acá desde hace 30 años, ¿no? La doctora Velázquez desde hace 29 o 28 años. La doctora Yasmín, aunque es de las más jóvenes, pues tiene acá ya prácticamente 10, 11 años. Y creo que a fin de cuentas hemos vivido una serie de cambios que la medicina materno-fetal nos ha permitido hacer en favor de la población, no solamente del INPER, que definitivamente es un órgano difusor de lo que ocurre a nivel internacional y de las buenas prácticas que están basadas en la evidencia y que nos llevan a tomar decisiones con nuestros pacientes. Yo quisiera que obviamente esto es algo que nos pidieron como medicina materno-fetal, pero yo quisiera que todos los servicios, todos los departamentos del INPER se vieran reflejados en esto, porque creo que todo mundo tenemos un papel. Esto no es un trabajo de una persona, no es un trabajo de un equipo, es un trabajo de una institución, donde si bien de pronto nos toca llevar pues la directriz, pero a fin de cuentas pues no seríamos nada sin el apoyo de todo mundo, ¿verdad? Del laboratorio, de genética, de endocrinología, de neonatología. Todo mundo tiene un rol en estos logros y en esto que vamos a presentar durante los siguientes minutos. La medicina materno-fetal pues ha tenido su origen en el mundo desde hace más o menos 50 años, ¿no? O sea, es una especialidad que relativamente es joven y que en muchos tiempos, en muchos momentos, no tuvo como tal
un reconocimiento. Dice, pues el médico materno-fetal, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues el médico materno-fetal va a tratar a la mujer enferma que se embaraza y a la mujer embarazada que se enferma. Y nos encargamos del diagnóstico prenatal y de coordinar equipos para el manejo estratégico y especializado de las pacientes de alto riesgo. Y definitivamente el perfil del médico materno-fetal, o a lo que nosotros aspiramos, es esto. Todos los médicos actualmente que formamos parte del departamento somos egresados de este curso. Todo mundo de pronto nos dimos como residentes que no sabíamos bien hacia dónde íbamos, y creo que el curso nos marcó para llevar pues una continuidad en nuestra preparación. El instituto nos ha dado muchísimas oportunidades, nos ha dado un gran soporte para desarrollar todas estas habilidades y competencias, porque definitivamente el hecho de ejercer como médico materno-fetal requiere de competencias, pero no solamente de competencias técnicas, sino de también una autorregulación para el aprendizaje, de tener capacidades de liderazgo para llevar a grupos a un buen fin, para atender a nuestra paciente, ¿no? Y obviamente para guiar a otros en el proceso y para enseñar, y sobre todo para producir o tener un retorno social. Si nosotros nos fuéramos a lo peor que puede ocurrir en un país, que es la mortalidad materna, vean ustedes que las causas de muerte materna continúan siendo aquellas entidades que nosotros podemos predecir y prevenir, como la preeclampsia, la hemorragia, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, nosotros como médicos ginecobstetras y como médicos materno-fetales tenemos la responsabilidad de dirigir estos equipos y las estrategias que nosotros podemos ver. Si nosotros nos fuéramos en una línea del tiempo, obviamente aquí todos son muy jóvenes, ¿no? Seguramente nadie tiene más de, bueno, no voy a decir edades, ¿verdad? Pero todos realmente son ustedes muy jóvenes, pero yo no sé si ustedes de pronto se han puesto a pensar de cómo era el instituto en los 90s y cómo era la medicina materno-fetal, que no se llamaba medicina materno-fetal, se llamaba perinatología, ¿no? Y que aquí surgió el concepto del feto como paciente. O sea, a lo mejor ustedes dicen, el feto como paciente, aquí surgió, en este instituto, surgió el concepto del feto como paciente, a quien podíamos evaluar, a quien podíamos diagnosticar y al quien podíamos tratar. Y lo único que teníamos era ultrasonido. Y el ultrasonido, aquí se empezó a definir como ultrasonido de segundo nivel. Y cuando nosotros llegamos aquí era dificilísimo que te mandaran un paciente para ultrasonido estructural. O sea, la gente decía, ¿para qué quieres saber eso? ¿Para qué quieres saber si te tiene un problema o no tiene un problema? Déjalo, o sea, van a ser, ya cuando nazca te das cuenta, ¿no? Teníamos la prueba sin estrés, teníamos las amniocentesis, las cordocentesis, pero poco a poco los requerimientos del feto como paciente nos fueron llevando a necesitar otras pruebas, a necesitar otras herramientas, ¿no? Y definitivamente después surge pues la terapia fetal. Cambiamos de hacer, más en los años 2000, cambiamos de hacer transfusiones intraperitoneales a hacer transfusiones intravasculares, exsanguinotransfusiones, colocación de catéteres, diferentes evaluaciones, ¿no? Aquí surgió la evaluación Doppler de restricción de crecimiento, de aquí se difundió los protocolos que ustedes ven ahorita hacia el exterior, a partir de nuestros egresados, cómo esto fue llevando una réplica, y ustedes dicen, ok, ¿qué hacen ahorita en el IMSS? Bueno, a partir de los egresados, ¿qué hacen ahorita en los hospitales del ISSSTE? Pues a partir de, o sea, ha sido un órgano de difusor que nos ha llevado a llevar las buenas prácticas que se realizan dentro del instituto hacia el exterior. ¿Ok? Yo no sé si ustedes sabían, pero el primer ultrasonido de primer trimestre se hizo aquí en el INPER. El primer tamizaje de primer trimestre se hizo aquí en el INPER, antes que en ningún lado en México. Aquí empezamos a medir la translucencia nucal. En ese entonces, ahorita ustedes se certifican en 5 minutos, están certificados en la Fetal Medicine. Nosotros tomábamos las fotos, las mandabas en un sobre a Londres, pagabas 150 libras y 4 meses después te llegaba un CD donde podías usar la base de datos, ¿no? Y a ver si pasabas, ¿no? Aquí se hicieron los primeros cursos de certificación, donde había un certificador físico, no lo puedes mandar por internet. Pero dicen, ¿cómo no hay internet? No, o sea, no había internet, o sea, y luego pues, en el celular, ¿no? Ahí le ponías nombres. La computadora, la primera computadora que tuvimos tenía 4 gigas de memoria, la computadora completa, o sea, ahorita creo que ni USB ya hay de 4 gigas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, el hecho de que tuviéramos nosotros el acceso al tamizaje del primer trimestre, nos estamos acordando que bajamos a la consulta a ver si nos mandaban a pacientes de 11 a 14. Oigan, usted no tiene pacientes de 11 a 14, es que queremos hacer tamizaje. Y así, ay, pues, ¿qué les van a hacer? No, ¿qué les van a ver a la semana 12, 13? A la semana 12, 13 nomás le escuchas el corazón. Y ahora tenemos un
arsenal, ¿no?, de herramientas para utilizar en primer trimestre y un montón de diagnósticos que se pueden hacer en primer trimestre que ya sería imperdonable pasar desapercibidos, ¿no? Pero de pronto perdemos de vista la historia. Y obviamente cuando empezamos a ver que las pacientes tenían alto riesgo, pues no podíamos hacerlas esperar que llegaran hasta la semana 18 para hacer una amniocentesis o a la 17. Entonces surgió la necesidad de empezar a hacer biopsias de vellosidades coriales. Esta fue la primera institución donde se tomó una biopsia de vellosidades coriales en el país, pública o privada, y de aquí empieza nuevamente a difundir este tipo de diagnóstico prenatal, ¿ok? Que de pronto también en genética nos decían, uy, ¿cómo lo vamos a procesar? Bueno, ya que tuvieron la técnica montada, todo eso, o sea, fue un trabajo conjunto, un trabajo en equipo, ¿no? Y la primera vez que empezamos a hacer las transabdominales, duramos 8 años haciendo biopsias de vellosidades transabdominales, ¿no? Donde sacabas así como 2 pedacitos, luego después empezamos a hacer las transcervicales y pues obviamente fue un gran cambio. Y también, cuando volvemos a la memoria, en el año 2008 empezó el programa de terapia fetal en el país, en el instituto. Aquí se hizo la primera fotocoagulación en gemelos, que son unas niñas que se operaron en el 2008 y que ahorita estarán teniendo, pues saquen la cuenta, ¿no? Prácticamente van a cumplir 16 o 17 años, las niñas de Marcela, ¿verdad?, que era de un pueblo allá de Hidalgo, y el primero que hacíamos, si tuvimos aquí a la mujer 4 meses hospitalizada, no se le va a romper la bolsa, ¿verdad?, cuando ahora lo vemos como una situación rutinaria que las operas y las mandas de alta. Entonces, aquí también surgió todo este tipo de evaluaciones. Entonces, tal vez ustedes no conocieron un medio hospitalario, un medio médico donde no existía la aspirina, donde a las pacientes no se les diera ácido fólico para predecir parto pretérmino, donde no les indicaran esquema de madurez pulmonar. Andamos atrás de los doctores, ¿verdad? Ahora lo que decimos es, no les indiquen, por favor, y entonces era, por favor, el esquema de madurez, porque desde el 85 se sabía que los madurez funcionaban y no los usábamos, ¿no? Tratábamos la colestasis con colestiramina, ¿no? Entonces, vean ustedes todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, la vigilancia con Doppler de los bebés, la arteria cerebral media que vino a sustituir, ¿no?, a todas las amniocentesis que hacíamos con la curva de Liley, a todas las amniocentesis que hacíamos para ver si necesitaba una cordocentesis o no el bebé. Ahorita van a ver toda esta historia, ¿verdad?, la progesterona para predecir parto pretérmino. Todo esto, el sulfato de magnesio, todo esto que ustedes ven aquí, que son medidas que realmente nos ayudan a prevenir, a predecir. Donde se empezó a hacer todo este tipo de predicciones, pues surgieron aquí en el INPER. Esto es una introducción, ¿verdad?, en relación a lo que van a decir mis compañeros, pero que vean que pues realmente actualmente el Departamento de Medicina Materno-Fetal no es solamente es asistencia, docencia e investigación, sino también gestión, ¿no? Entonces, pues espero que esto sirva como introducción, y a continuación está el doctor Gallardo, que nos va a hablar acerca del feto como paciente, marcando la pauta en el abordaje a través del tiempo. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. La doctora ya nos dio un panorama general sobre lo que es la historia de la medicina materno-fetal en el instituto, y es justo decir en México, ¿sí? La doctora mencionaba el término del feto como paciente. Este término fue acuñado en el 84 por el doctor Harrison, justamente cuando se estableció que el feto era un individuo que tenía la necesidad de ser diagnosticado y el derecho de ser diagnosticado, de ser tratado y, por supuesto, establecer un pronóstico. Sin embargo, como la doctora bien dice, en el país, aquí en México, el término o el concepto como tal del feto como paciente fue instaurado o fue recién introducido aquí en el instituto, desde antes incluso de que nosotros llegáramos aquí, pero ya empezamos con ese concepto en donde la paciente embarazada no es una unidad, sino que es un binomio. Y obviamente ambas partes tienen necesidad de poder, de requerir desde el detectar alteraciones, detectar enfermedades y la posibilidad de ser tratadas o de ser incluso vigiladas para mejorar los resultados. De ahí entonces, desde que la doctora ya abordó la historia del instituto, por lo menos de medicina materno-fetal, a partir de que nosotros llegamos aquí a esta institución,
empezamos a trabajar y, como les digo, nosotros no fuimos los que iniciamos, pero sí participamos en este periodo en donde la sesión conjunta, que es una estrategia que estamos utilizando ya desde hace muchísimos años, ya ha venido evolucionando y nos ha llevado a coordinar diferentes servicios. Como la doctora menciona, no es medicina materno-fetal, son todos los servicios que intervienen en el tratamiento de la paciente y del feto para poder mejorar el pronóstico en las enfermedades que podemos diagnosticar y que tenemos posibilidad de tratar. Y de ahí han venido derivando, por supuesto, todos los procesos y todas las maniobras de diagnóstico y de tratamiento que se han instaurado en esta institución y en nuestro departamento. Estos son nada más algunos de los datos que tenemos desde hace bastantes años del diagnóstico prenatal. Como mencionó la doctora, en un principio, por lo menos cuando nosotros llegamos, solamente había 2 equipos de ultrasonido. Uno es el que utilizábamos para diagnóstico de defectos congénitos. Y vean ustedes aquí, y vean los porcentajes del diagnóstico de los diferentes defectos estructurales que se hacían en ese momento y que no han variado mucho. Realmente tenemos un porcentaje similares en los estudios más recientes. Y desde entonces podíamos diagnosticar y hemos ido progresando en todo este proceso para poder ofrecer nuevas alternativas para mejorar el pronóstico, en algunos casos incluso, como la doctora mencionaba, el tratamiento in útero, que también fue iniciado aquí en el instituto. El diagnóstico, por ejemplo, son algunos procedimientos que se evaluaron en los últimos 8 años. Y pueden ver ahí ustedes cómo han cambiado. Vean ahí los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, amniocentesis, cordocentesis, transfusiones intrauterinas, que han venido cambiando. Les muestro aquí la siguiente, en donde podemos ver los procedimientos que se hacían en periodos previos. Estamos hablando del 2003, hasta el 2003 que hicimos esta revisión. Vean ustedes el número de pacientes, y esto es solamente pacientes RH negativo aloinmunizadas. Hace 20 años teníamos una gran cantidad de pacientes con enfermedad hemolítica fetal secundaria a aloinmunización, y por supuesto que teníamos la necesidad de diagnosticar, y tuvimos pacientes que desafortunadamente tuvieron 2 o 3 pérdidas por la misma situación, y a partir de utilizar estas herramientas de diagnóstico y de tratamiento se pudo mejorar el pronóstico, y por supuesto a partir del tamizaje del grupo IRH, que es algo tan simple y que eso muchas veces nos ayudó justamente a utilizar la gamma-globulina para prevenir este proceso que es completamente prevenible, o la mayor parte de las veces lo podemos limitar y disminuir los riesgos para el bebé principalmente. También aquí por ejemplo, aquí pueden ver una exsanguineo-transfusión, y les puedo decir que este dispositivo adaptado y de bajo costo fue diseñado por nosotros para exsanguineo-transfusión in útero en pacientes con anemia, en bebés con anemia e hidrops. Efectivamente, como la doctora mencionaba, hacíamos la transfusión intravascular, pero en bebés con hidrops era mucho más complicado que pudiéramos revertir, dado el riesgo de falla cardíaca, la sobrecarga y demás, y empezamos a utilizar este aditamento para hacer exsanguíneo in útero. Obviamente se hacía el exsanguíneo postnatal. Nosotros empezamos a hacerla en etapas prenatales en los bebés con hidrops secundario a anemia fetal grave. Entonces, han sido procesos que hemos estado, que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado nuevas estrategias, nuevos procedimientos. Y por ejemplo, como decía la doctora, el Doppler como una herramienta de vigilancia fetal, pues se utiliza aquí también desde el inicio de los años 2000 y ha venido progresando, por supuesto. Inicialmente lo utilizamos en la vigilancia, pero como pueden ver ustedes que actualmente tenemos una gran cantidad de clínicas para evaluar diferentes patologías maternos y fetales, y en donde el ultrasonido como tal sigue siendo la piedra angular, y los dispositivos o las herramientas de diagnóstico que nos han acompañado desde entonces, pues ha sido justamente el Doppler, pero estructurado con protocolos de vigilancia por condición específica. Y eso nuestros residentes ya de muchos años para acá
lo conocen como tal porque no es una sola entidad lo que estamos evaluando y obviamente la herramienta nos puede servir para una vigilancia mucho más específica de acuerdo a las condiciones no solamente del feto sino también de las condiciones de riesgo de la madre y que nos permite establecer un plan de seguimiento, un protocolo, una estrategia que nos permita mejorar los resultados tanto en la madre como en el feto. Y aquí pueden ver restricción del crecimiento fetal temprano y tardío, diabetes gestacional y pregestacional ya como clínicas de vigilancia y de evaluación de estas pacientes, aloinmunización al RH, que actualmente afortunadamente tenemos muy pocas pacientes que requieren de este tipo de intervenciones, patología gemelar, y por supuesto la clínica de cirugía que en un momento se hablará sobre de ella, pero han sido todo este proceso que ha evolucionado y que afortunadamente hemos podido vivir nosotros aquí y hemos visto todos estos cambios. Como mencionaba la doctora, el tamizaje del primer trimestre inició aquí en México y en el instituto en el 2004. El cambio de la pirámide para el diagnóstico prenatal que justamente propuso el doctor Nicolaides en el 2011, ¿sí? También nosotros la empezamos a utilizar justamente para el diagnóstico temprano. Recuerden que de por lo menos 20 años hacia acá, la medicina por lo menos ha tratado de migrar desde de lo que es la medicina curativa o la medicina que limita secuelas a la medicina preventiva, es decir, a prevenir estos procesos patológicos y a tratar de limitar el daño que pueden ocasionar diferentes patologías maternas y fetales para mejorar el pronóstico en el binomio. Lo primero con lo que iniciamos, por supuesto, fueron las aneuploidías, el diagnóstico o el diagnóstico no invasivo, ¿sí? A partir del 2017 aproximadamente empezamos a hacer el tamizaje combinado con marcadores bioquímicos, pero no nos quedamos únicamente en las aneuploidías, sino también en otras patologías, anomalías estructurales mayores desde el primer trimestre, riesgo de aborto, riesgo de parto pretérmino, preeclampsia, diabetes, pequeños para la gestacional, restricción, etcétera. Es decir, todas las condiciones o la mayoría de las condiciones que se ven implicadas en este proceso del embarazo y sus complicaciones. ¿Sí? Estos resultados de tamizaje del primer trimestre, por ejemplo, pueden ver son antes de la era de los marcadores bioquímicos, es decir, antes del tamizaje combinado. Nosotros utilizábamos únicamente los antecedentes, la translucencia nucal y en algunos casos los marcadores auxiliares. Y vean las capacidades diagnósticas que no han variado mucho con la utilización de los marcadores bioquímicos, pero que sí nos han ayudado también, por supuesto, al diagnóstico o al diagnóstico temprano de otras patologías que van a tener también repercusión tanto en la madre como en el feto. Y aquí podemos ver, por ejemplo, los tratamientos preventivos que se han implementado a raíz justamente de todo este proceso diagnóstico y que nos permite mejorar las condiciones para nuestras pacientes. Desde la utilización de la aspirina, 80 miligramos, 100 miligramos, 150 miligramos, y evaluando justamente el impacto de este tratamiento, que es algo tan simple, pero que afortunadamente ha mejorado en muchas pacientes su pronóstico y en los bebés, por supuesto, resultados perinatales más favorables. También la detección de pacientes con riesgo para parto pretérmino, nosotros lo empezamos a utilizar desde el 2008, pero dirigido a pacientes que tenían alto riesgo. El tamizaje universal inició en el instituto a partir del 2016, 2017 ya como una clínica para tamizar a todas las pacientes y todos los residentes actuales y los pasados obviamente han estado participando en esta clínica y saben la importancia de la detección de las pacientes que no tienen factores de riesgo y que muchas veces se ha logrado prevenir el nacimiento pretérmino o prolongar la gestación a raíz justamente de la detección de las pacientes que tienen esta probabilidad. Y sabemos que en nuestro instituto tenemos una incidencia muy alta de parto pretérmino espontáneo y atrógeno, entre el 24 y el 26%. Tenemos que reconocer que somos una institución de referencia. Sin embargo, en pacientes que se tamizan desde el primer trimestre, tenemos una disminución importante en el parto pretérmino a raíz de la instauración de la clínica y de las maniobras preventivas y terapéuticas para reducir este riesgo. Aquí está, por ejemplo, el esquema que seguimos y que se sigue, por supuesto, no nada más en nuestra institución, sino en la mayor parte de las instituciones donde se realiza el tamizaje de parto pretérmino y las estrategias tanto de detección como de tratamiento para tratar de disminuir el riesgo y, por supuesto, disminuir el parto pretérmino en lo posible.
Todo este proceso que acabamos de ver rápidamente, porque obviamente no podemos incluir toda la información que se ha generado y todo lo que hemos vivido en todos estos años, pero aquí pueden ver una gran cantidad de publicaciones que se han generado justamente de la asistencia con la ayuda de nuestros residentes, con el grupo de médicos actuales y los que estuvieron antes de nosotros, y que nos ha permitido difundir a nivel nacional, y aquí puse algunos ejemplos únicamente a nivel nacional, pero tenemos también ya muchas publicaciones a nivel internacional que nos permiten difundir también el conocimiento que se ha podido generar y que ha contribuido, por supuesto, al avance en la medicina materno-fetal en México, en nuestro instituto y, por supuesto, también a nivel internacional. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con la parte de docencia e investigación y aquí es bien importante decir que a partir de la asistencia es como se generan estas dos situaciones. Sin una no se da la otra y la tercera no es posible sin las anteriores. De tal manera que si hacemos un recuento, pues ya nos platicaba la doctora Acevedo cómo desde el 97 empiezan a gestionarse la currícula ante la UNAM para la especialidad de medicina materno-fetal. Previo a esto se llamaba medicina perinatal. Y posteriormente, pues la primera generación a la cual pertenezco, del 98 a 2000, no saquen cuentas, y de esa manera comienza todo el camino de la medicina materno-fetal en el instituto. Inicialmente hemos pasado por, como jefa la doctora Leis, el doctor Mario Guzmán, ahora la doctora Acevedo, y todos ellos han hecho sus aportaciones, pero lo que importa aquí es cómo la medicina fetal, el departamento, trabaja con cine a pesar de los que estamos inmersos en ellos. De tal manera que el curso ha ido progresando con todas estas aportaciones que cada quien va haciendo como profesor titular, como profesores adjuntos, como profesores asociados y como generaciones de alumnos que enriquecen el curso. Tenemos que se incluye la metodología de la investigación, inicialmente con una fuerte carga, medicina basada en la evidencia, que eso nos da las herramientas para poder en la actualidad pues estar generando la investigación y las publicaciones que se requieren. Se van realizando las modificaciones curriculares basado en competencias inicialmente, en conjunto con los cambios que se dan a nivel de la universidad. Posteriormente vamos agregando el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en competencias. La evaluación, que es un aspecto muy difícil y que procuramos que sea lo más justo y completo para que nuestros residentes conozcan no solo el resultado de un examen, sino el que sepan cómo van adquiriendo las competencias y los procesos que los llevan a ellos. Ya nos decía la doctora Acevedo cuál es el perfil del médico especialista en medicina materno-fetal y muchos de los que llegan como aspirantes nos preguntan eso, ¿qué es lo que ustedes esperan de nosotros cuando egresemos? Pues ahí tenemos en 4 rubros qué es lo que se espera del médico materno-fetal, que sea experto en la materia, medicina materno-fetal, que sea un profesionista ético y buen comunicador, utilizando la comunicación asertiva, la escucha activa en todo momento, que sea un líder y que sepa trabajar en equipo, que sea gerente y supervisor de estos equipos, de sus departamentos, de las clínicas. Los valores que se promueven siempre para llegar al liderazgo y profesionalismo, pues en el respeto, el actuar ético, el humanismo, trabajo en equipo, la empatía y por sobre todo la honestidad. Aquí tenemos el grupo docente, que bueno, me faltaría espacio para poner a todos los profesores, porque en realidad es un grupo bastante nutrido. Tenemos adjuntos
y titular al centro, pero todos los demás departamentos nos hacen el honor y el favor de fungir como profesores asociados para el enriquecimiento de la formación de nuestros residentes. Y bueno, la preparación del grupo docente no es nada más yo quiero ser maestro, yo quiero ser profesor, sino que hay que tener una preparación bastante enriquecida. La mayoría tienen o tenemos maestrías, hay doctorados, hay posgrados de alta especialidad, cumpliendo siempre los requisitos para poder egresar profesionistas de excelencia. ¿Cuál es el proceso del desarrollo curricular? Porque tampoco es de, ay, voy a escribir la currícula y estas son las materias que quiero que lleven. Desde un inicio hay que tener un plan específico. En nuestro caso, hacemos las propuestas fundamentadas, teórico-práctica, vemos cómo funciona, lo llevamos a modelos de investigación para tratar de obtener nuestros resultados de la manera más objetiva y ver qué cambios necesitamos generar en cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta es la tesis del doctor Néstor Pavón y que es un modelo que fue extrapolado a Nicaragua. Ellos ya tienen su especialidad de medicina materno-fetal y esta tesis sirvió como fundamento para su inicio. Tenemos también la de la doctora Samantha González, que creo que ya las invertí, pero en la otra fue cuando empezamos a ver sobre la ABP, sobre las competencias, y en todos los casos era demostrar que nuestras manos estaban funcionando y que los resultados eran satisfactorios para nuestros egresados y cómo podemos enriquecerlos. Tuvimos la necesidad de meternos a hacer la maestría en educación, el doctorado para algunos de los profesores, y así fue como se generaron muchas de las modificaciones en la currícula, siempre con el fundamento teórico, trazando muy claramente los objetivos generales específicos. Este es un ejemplo, por ejemplo, cuando se introducen los procedimientos invasivos, uno de los problemas, no teníamos dinero para los modelos, entonces pues a generarlos, empezar desde cero, ¿cómo los vamos a hacer? Gelatina, échale más grenetina, échale menos, para que salga el modelo adecuado que nos permita hacer nuestras prácticas de amniocentesis. Igual se hizo todo el proceso de validación y actualmente pues ya están publicadas estas técnicas. Y finalmente queda en la currícula establecida como tal lo que necesitamos para la correcta práctica y que nuestros residentes adquieran la competencia en estos procedimientos sin necesidad de arriesgar a nuestras pacientes. Evaluaciones, decíamos, es todo un mundo. La evaluación 360 grados tiene muchísimos aspectos. Hay que evaluar procesos, hay que evaluar resultados, hay que evaluar los soft skills o habilidades suaves del residente. Entonces, para todo ello necesitamos instrumentos que nos permitan de la manera más objetiva hacer estas evaluaciones. Si de por sí los residentes luego andan por ahí llorando por los rincones, pues aquí están todos los fundamentos de cómo hay que evaluarlos, por qué hay que evaluarlos y qué significa cada una de esas evaluaciones. Es importante entonces que ellos, los propios residentes, los propios alumnos se den cuenta de su proceso de aprendizaje, de lo que están logrando y no que, como a veces a manera de broma decimos, el día de la graduación esperen en la madrugada porque cae de golpe todo el conocimiento. Y esto no se da de esa manera. Tenemos hoy en día más de 300 egresados en más de 25 años. Tenemos forma de contactarlos a través de la tecnología, gracias a Dios, porque los tenemos ahí cautivos, nos proporcionan diferentes informaciones de sus centros de trabajo, de los proyectos que están realizando. Todos estos centros públicos, privados,
Ahí tenemos residentes, algunos altos mandos, mandos medios, operativos, etcétera, y todos con ganas de seguir participando en los proyectos del instituto y del departamento. Ahí están todas las estrellitas, el mapa de Latinoamérica. Vemos cómo en diferentes países la influencia del INPER ha permeado, y bueno, en México creo que ningún estado se nos escapa el día de hoy. Esta foto está muy bonita porque fue ahora en la ISUOC 2025, que les dijimos, los que quieran salir en la foto del INPER, a tal hora, en tal lugar, y aparecieron un montón. Sí, entonces, súper bien, seguimos teniendo convocatoria, acuden, participan. Dentro de los indicadores externos, no nos gustan mucho, hemos de ser honestos, pero bueno, titulación oportuna. Luego piensan que ya salieron de a de veras y ya como que los últimos meses ya no quieren hacer gran cosa. Pero bueno, para la universidad es un indicador y si se fijan, la gran mayoría va a titulación oportuna. En los exámenes del PUEM, en su mayoría, obtenemos primeros, segundos lugares y no se les proporciona el examen, a pesar de que como profesores participamos en su elaboración. Tesis que terminan en publicación tenemos bastantes y últimamente pues ya son revistas con factores de impacto bastante buenos. Ha ido incrementando a lo largo de los años. Estos son ejemplos de revistas donde publicamos en la actualidad. Y bueno, este es nada más un poquito del listado de las publicaciones del departamento. Si alguien tiene curiosidad o le interesa, se las podemos proporcionar. Y estas son las revistas donde tenemos publicaciones, en su mayoría directas de las líneas del departamento, pero también hay colaboraciones que se hacen con la Torre de Investigación u otros departamentos u otros hospitales nacionales e internacionales. El PNPC, que ya pasó a mejor vida, aquí nosotros teníamos que participar, mandar un montón de información y luego ya te decían si calificabas para estar en el grupo selecto de posgrados de calidad. Entonces, a partir del 2018 formamos parte y se nos proporcionaron becas para la mayoría de alumnos que no contaban con este beneficio. Ahorita se llama Sistema Nacional de Posgrados de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y bueno, ahorita tenemos cubierto el 100% de nuestros alumnos que originalmente no tenían beca. Finalmente, a manera de anuncio, el año pasado realizamos nuestro primer Congreso Nacional de Liderazgo en Educación Médica. Estamos preparando ya nuestro segundo congreso, esperamos verlos por aquí y será el 13, 14 y 15 de mayo. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para terminar, primero quisiera agradecer que estamos aquí festejando al INPER. Gracias, doctora, por invitarme a decir unas palabras. Y bueno, celebrar un aniversario es bien bonito, toda la historia que nos han platicado los doctores, ver cómo han cambiado las generaciones, cómo ha cambiado este trayecto que hemos ido a través de muchos años formando y antes de nosotros se ha formado, pero también es importante visualizar el futuro y ver hacia dónde vamos y dónde estamos parados para lograr todas las metas que queremos alcanzar. Entonces, la innovación en salud no surge de una casualidad, sino que tenemos que identificar las necesidades, hacer una planeación estratégica y sostener procesos que nos permitan llegar. Sé que es muy bonito escuchar todas las historias, se ha logrado gracias a la formación humana, a la calidad humana que me honra tener en este instituto, pero también tenemos que tener bases fuertes. Y un ejemplo claro fue cuando empezamos la clínica de cirugía fetal, primero la clínica de cardiología fetal,
Fetal hace algunos años, vimos que las cardiopatías pues es la malformación más frecuente en nuestro país y no existía una institución donde se juntaran varios mundos y vieran al corazón del feto en el mismo hospital. La incidencia es cada vez más grande, no había esta unión interdisciplinaria, entonces algo que también tiene el INPER y que lo nutre es la forma en la que trabajamos en equipo entre diferentes especialidades. ¿Hay limitaciones? Claro que sí, tenemos limitaciones económicas, tenemos limitaciones de equipamiento, pero esto es algo que tenemos, que son retos que nos entusiasman para ir avanzando. Y cerca del año 2017-2018 apareció la Clínica de Cardiología Fetal. Como tal, surgió la estructura, ingresó el doctor Alfonso Martínez, que es un cardiólogo pediatra dentro del hospital. En México es el único país que tenemos juntos la oportunidad de estar un cardiólogo junto con un médico fetal, junto con un obstetra, junto con un genetista y todos en conjunto vemos en esa misma oportunidad a la paciente. Esta integración interdisciplinaria logra hacer una evaluación óptima para nuestros pacientes. Obviamente la gestión es algo complicado, no les voy a decir que es fácil. Han habido muchos escenarios, han habido ruedas de prensa en donde una cosa es que aparezca en el instituto estas clínicas, estas ideas que hemos surgido y otra es darles una difusión. Entonces, en el año 2018 apareció una rueda de prensa donde dimos una difusión sobre por qué creemos en la necesidad de tener una clínica de cardiología fetal. Así actuamos hoy en día, como saben, este es nuestro servicio. La atención que se le da a estos pacientes es óptima, entre 48 y 72 horas máximo. Estas pacientes tienen un abordaje integral por parte de medicina fetal, por parte de cardiología fetal, por parte de genética, psicología, y esto no se logra en ningún otro lado. Necesitamos tener, obviamente, este equipo. Esto ha dado pauta, como decía la doctora Vera, a seguir formando recursos humanos también. Desde el año 2020 se creó el curso de alta especialidad de cardiología fetal en el instituto, que nos honra decir es el único a nivel nacional. Desde que se creó la clínica al día de hoy se han realizado 2.684 tamizajes cardíacos y se han detectado 672 bebés con problemas de corazón. En el año 2019, mi jefa me puso un nuevo reto, que era traer un nuevo equipo que nos permitiera hacer todavía diagnósticos más precisos. Y fue así como surgió la idea de aplicar a una fundación que ha sido muy generosa con nosotros, que es la Fundación Río Arronte, en donde aplicamos para obtener el resonador con el que actualmente contamos. Desafortunadamente, y puse esta imagen del resonador porque mucho tiempo este proyecto se paró, porque si recordamos fue la época de la pandemia, entonces era una época incierta, no sabíamos si había recursos, los recursos se destinaban más para pues una emergencia sanitaria a nivel nacional, entonces este proyecto estuvo parado mucho tiempo, fue una desilusión muy fuerte y como proyecto personal también me sirvió para saber que las cosas no pueden surgirse nada más porque las quieres hacer, sino tienes que fomentar, crecer, saber cómo estás pidiendo las cosas para poder seguir avanzando. Afortunadamente, pues avanzamos, sabemos que hoy está el resonador con nosotros y se logró concretar esta donación por parte de la Fundación. Las cosas nunca van a aparecer por arte de magia en nuestro instituto, tenemos que luchar por ellas con bases sólidas que nos garanticen resultados para nuestras pacientes. Esta es una gestión que se logra a partir propiamente de nuestras pacientes. El número de resonancias que hemos hecho al día de hoy son 532 y algo importante es que la doctora Lluvia ha encaminado todo este proyecto incluso para hacer una resonancia funcional, que es realmente la que a nosotros como parte fetal nos aporta muchísima más información para un neurodesarrollo de nuestros bebés. Se han hecho 63 resonancias funcionales y existe un proyecto de necropsia fetal que ya está establecido, hay protocolos, el doctor Miranda es quien ha hecho todos estos protocolos, pero necesitamos también difundirlo, que ustedes sepan qué es lo que tenemos en nuestro instituto para que esto siga funcionando. Ofrecer intervenciones que cambian la vida antes de nacer, esa es nuestra visión. Y así es como también en el 2021 nos dimos a la tarea de crear el quirófano para cirugía fetal. La cirugía fetal se convirtió de moda en nuestro país, todo el mundo creía que podía hacer una cirugía fetal, entonces el instituto tenía una responsabilidad muy grande, que era entablar las normas, los lineamientos de qué pacientes son las que realmente se pueden beneficiar de un procedimiento tan delicado y tan estricto para seleccionar.
¿Cuál era la ventaja que nosotros ofrecíamos, además de la calidad que estábamos ofreciendo en estos procedimientos? Pues obviamente que fuera gratuito, ¿no? Estas cirugías son muy costosas de forma privada y ningún otro hospital a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, lo ofrecen así a sus pacientes. Entonces, bueno, pues la clínica de cirugía fetal empezó por una planeación, se tocaron muchas puertas. El problema del dinero siempre lo vamos a tener. Desafortunadamente sabemos que el dinero es un problema, pero la gestión puede ayudarnos a responder. Tenemos que tener números para poder justificar por qué queremos hacer un proyecto. Y eso fue lo que hicimos para poder crear esta clínica. El resultado es que hoy tenemos un programa formal de cirugía fetal. Esta atención está dentro del instituto y tiene un posicionamiento como referente nacional. ¿Cuántas cirugías hemos hecho? Al día de hoy hemos realizado 11 cirugías de corrección de espina bífida, 68 de fotocoagulación láser y contando porque el doctor Toño ya tiene esperando esta semana más. Colocación de balón 16 y en total ha sido 95 las cirugías que hemos realizado. Es importante que vean los números. Estas son las que se han realizado, pero los pacientes que hemos evaluado para poder seleccionar estas pacientes puede ser 5 veces más. Y bueno, siguiendo avanzando, nosotros necesitamos herramientas para poder ofrecer esta calidad que garantizamos a nuestros pacientes. Los equipos que teníamos tenían una historia de 13 o 15 años, eran equipos que ya no tenían piezas para seguir teniendo este mantenimiento, ya no había piezas para poderlas cambiar y pues obviamente necesitábamos equipos de gran o nueva calidad para poder hacer los estudios que actualmente realizamos. Y así, en el 2023 decidimos aplicar nuevamente a la Fundación Río Arronte porque abrió un apartado especial para poder renovar equipos. Y fue como logramos la adquisición de 7 equipos de ultrasonido, Samsung y General Electric. Actualmente contamos con este equipamiento. ¿Cuál es la ventaja que tenemos de estos equipos? Bueno, que podemos tener garantizar la atención a nuestras pacientes. 2, tener mejor imagen para poder hacer diagnósticos más precisos. Y bueno, el objetivo de todo esto, o qué es lo que buscamos en medicina fetal, es tener una mejor calidad diagnóstica, con una mayor eficacia y un alcance amplio para nuestras pacientes. Entonces, como conclusión de mi plática, solo les quiero decir que veamos esta historia, retomemos todo lo que ya nos dijeron nuestros profesores y sembremos esa duda de seguir queriendo hacer crecer al INPER. Tenemos una visión, pero necesitamos una planeación estratégica para lograr lo que buscamos. Necesitamos una gestión efectiva, guiada por líderes como nuestra jefa, como nuestros maestros, hacer una evaluación continua, no solo hacia el instituto, sino hacia nosotros mismos y siempre tener un liderazgo. Tengo la fortuna de contar con una líder que nos ha motivado a este camino y creo que esa es la base de poder tener un éxito. Hoy celebramos honrando la historia del INPER, pero también mostramos que la innovación es posible cuando se trabaja con visión, coordinación y compromiso. Pues como pueden ver, el camino ha sido largo. Nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? A fin de cuentas, cuando estábamos haciendo esto, decíamos, no, pues que si empezamos a hacer toda la línea del tiempo, ahí se van a dormir todos, ¿no? Porque a fin de cuentas son muchos eventos, pero creo que lo más importante es tener una visión general y luego ver hacia dónde vamos. Y creo que siempre hay un camino por recorrer, siempre va a haber nuevos retos, siempre va a haber nuevos planteamientos, porque todo el tiempo estamos viendo qué más vamos a hacer y qué más vamos a hacer, teniendo como centro el paciente, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, el desarrollo personal es secundario a la atención y a centrar nuestra atención en nuestras pacientes y sus bebés. ¿Cuál es el futuro a corto plazo? Pues la instalación del protocolo de asistolia fetal asistida, ¿verdad? Que ya es algo que ya es una realidad, que ya está en sus últimos momentos y que ha liderado de una forma espectacular la doctora María José Rodríguez. Vamos a empezar a utilizar el concepto de cuidados paliativos prenatales, que es lo que ha estado promoviendo de una forma muy importante la doctora Berenice Velázquez Torres. Y cuando hablamos de cuidados paliativos prenatales, todo el mundo se asusta. Todos estos son términos que la gente no quiere escuchar, que no quiere enfrentar, pero que son una realidad, ¿ok?
y definitivamente la inteligencia artificial aplicada a la vigilancia del bienestar fetal y al diagnóstico prenatal, donde tenemos ya varios proyectos que están en proceso de iniciar para integrar todas estas tecnologías tanto al diagnóstico prenatal y a la identificación o a la evaluación del bienestar fetal. Y en esto pues estamos incluidos todos, y un referente muy importante que es parte de nuestro equipo es el doctor Mario Lumbreras. Quisiera terminar con esta diapositiva donde fíjense ustedes que el INPER se fundó como un centro de referencia con mística institucional, investigación, enseñanza y un enfoque humanista hacia la madre y el recién nacido. Las palabras del doctor Jurado García, fundador de esta institución, nos dicen que la medicina perinatal debe ir más allá de la técnica, debía contemplar el contexto social, sanitario, nutricional e histórico del paciente, integrando ciencia, humanismo e historia. Y esto no es, continúa siendo vigente y hoy por hoy es verdad y es una realidad. El acto de nacer, la protección de la madre y el recién nacido y el cuidado perinatal deberían ser vistos como un todo, una continuidad cultural, social y científica. Definitivamente todos estos aspectos que hemos evaluado hoy van en función de mejorar el estado del bebé en nacimiento y las futuras generaciones. Recuerden que la programación fetal nos dice que las intervenciones que tomamos ahorita con nuestros pacientes no son para este bebé, son para las generaciones en 50 años. Y pues definitivamente el planteamiento del doctor de este logo, que significa un todo, ver como un todo el embarazo de la paciente y de su bebé. Entonces, pues gracias. Hace 48 años nació un sueño: crear un lugar donde cada embarazo y cada nacimiento recibieran la mejor atención, la mejor ciencia y el mayor compromiso humano. Desde entonces, el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes se ha consolidado como el centro de referencia nacional en salud materno-fetal, integrando atención clínica, investigación y formación de especialistas del más alto nivel. En el INPER se han desarrollado protocolos de atención segura, basados en evidencia sólida, convirtiéndolo en un pilar en la generación y difusión del conocimiento. Aquí se implementan diagnóstico prenatal avanzado, unidades especializadas de medicina materno-fetal, cuidados intensivos neonatales de alta complejidad. El instituto actúa desde la prevención y el tamizaje hasta la intervención oportuna. El mejor ejemplo es la clínica de cirugía fetal, donde se realizan procedimientos que cambian destinos. Cada corrección de espina bífida no solo salva una vida, abre la posibilidad de un futuro más autónomo, más pleno y con mejor calidad de vida. El INPER también es una escuela de excelencia. Generaciones de médicos, enfermeras e investigadores se han formado aquí, enfrentando casos de alta complejidad y transformando lo aprendido en mejores prácticas para todo el país. Hoy, el INPER es el principal centro formador en medicina materno-fetal en México. Más de 30 generaciones y más de 400 egresados hoy sirven en instituciones clave a nivel nacional e internacional. Con profesionales comprometidos, equipos de ultrasonido de última generación y tecnología de vanguardia, el instituto continúa innovando en asistencia, docencia e investigación. En el INPER hemos creado este centro de cirugía fetal. Para ello hemos entrenado a los colegas de la División de Medicina Materno-Fetal y también al personal asistente. Este centro de cirugía fetal en el INPER cumple un objetivo muy importante para el país porque radica en un hospital público y presta un servicio de muy alta calidad. De hecho, la cirugía que hacemos en el INPER no difiere en absoluto en la que podemos hacer en los Estados Unidos. Estamos muy orgullosos de este proyecto, estamos muy agradecidos a la administración del INPER. Esperamos poder seguir avanzando en este proyecto en el INPER, tanto en el adiestramiento de los colegas como en
poder ofrecer toda la gama de cirugías que se pueden hacer antes del nacimiento. Los retos siguen siendo grandes. Reducir la mortalidad materna y neonatal, atender comorbilidades complejas y garantizar el acceso oportuno a servicios especializados para mujeres y recién nacidos en todo México. Son voces que recuerdan por qué hacemos lo que hacemos y por qué seguimos avanzando. Hoy celebramos 48 años de servicio, ciencia y compromiso. 48 años construyendo un futuro más seguro para las madres y sus hijos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. El IMPER, sin duda el mejor, con mucha emotividad. Feliz aniversario, sigamos construyendo, sigamos innovando y que siga esta siendo nuestra casa. Gracias, buena tarde.